El interinato de Delcy Rodríguez parece haber iniciado una nueva fase en el proceso de purga dentro del chavismo-madurismo que inició poco tiempo después de la captura del narcodictador para avanzar en el desmontaje de la estructura de poder de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que ahora se está enfocando en el corrupto sistema judicial venezolano en medio de nuevas denuncias de muertes y violaciones a los derechos humanos en las cárceles del régimen. Pero nada de esto está ocurriendo por azar o porque Delcy simplemente quiere hacer cambios significativos en la justicia venezolana, sino por las presiones de Estados Unidos y por la sensación de que el tiempo de su interinato se acorta cada día que pasa. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Primero surgió el rumor, propalado por el mismo régimen, de los planes de enviar a la jubilación a unos 12 de los 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un organismo que estuvo controlado bajo las garras de Cilia Flores. Luego se produjeron los cambios en la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, una jugada que terminó siendo más bien un reciclaje de figuras desprovistas de la necesaria independencia que tales cargos exigen. Ahora la maquinaria del interinato quiere terminar el trabajo de purgar los aliados del madurismo-cilismo que quedan en el TSJ, acelerando cambios controlados para sin dudas poner una nueva élite de magistrados que seguramente van a ser aliados a Delcy y Jorge Rodríguez. Según se anunció hoy en la Asamblea Nacional del Régimen, la propuesta del orden incluyó el nombramiento de las diputadas y los diputados que integrarán la comisión preliminar para la posterior designación del Comité de Postulaciones Judiciales, un proceso en el que muy posiblemente se recibirán postulaciones independientes, pero en un filtro que termine valorando muy seguramente la adhesión de los nuevos magistrados al proyecto de supervivencia de los hermanos siniestros. Por ahora no hay confirmación sobre cuántos altos funcionarios del TSJ serán removidos de sus cargos, tal y como ocurrió con el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo semanas atrás. Pero según conocedores del tema en Venezuela, hay un consenso de que la purga en el Tribunal Supremo de Justicia chavista está definitivamente orientada a desmontar la llamada mafia judicial, las tribus judiciales dirigidas por Maduro y Cilia en el órgano rector de la justicia que hasta hoy el día continúan oficiando como si nada hubiese ocurrido. Según fuentes extraoficiales que circulan en las redes, se vienen jubilaciones, incorporación de suplentes y designaciones express para llenar los vacíos dejados por esta purga. Y no sorprende a nadie que presuntamente la oposición de la Asamblea Nacional, o sea, los llamados alacranes, estarían negociando también su cuota de magistrados para hacer parte de esta comisión para la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo en Venezuela. La movida se produce luego de crecientes presiones desde Washington, alentadas además por empresas e inversionistas internacionales que ven el sistema judicial chavista como el peor obstáculo para garantizar un marco legal estable y a largo plazo para hacer negocios, y también luego de numerosas críticas a la manera como se maneja el negocio de la justicia en el país. Como se sabe, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela ha sido objeto de numerosas denuncias de decisiones negociadas a cambio de grandes sumas de dinero, de magistrados alineados a los intereses del régimen, que se hacen la vista gorda con temas sensibles de corrupción y violación de los derechos humanos, abuso de poder y además un sistema, una organización, una entidad que ha sido utilizada como mecanismo clave para la persecución judicial y el sostenimiento del régimen. De hecho, el TSJ ha desempeñado un papel fundamental como brazo judicial del Poder Ejecutivo en la persecución, inhabilitación y neutralización de opositores políticos, defensores de derechos humanos y hasta periodistas. Organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas han denunciado que el sistema judicial ha perdido completamente su independencia, convirtiéndose en un instrumento de represión estatal para consolidar al régimen. A través de sentencias de su sala constitucional, por ejemplo, el TSJ
suspendió y reemplazó las directivas de partidos políticos opositores como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia, entregando las tarjetas electorales de esos partidos y los símbolos a facciones señaladas, por supuesto, de ser afines al régimen. Uno de los actos más antidemocráticos del TSJ se produjo tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando la sala electoral del TSJ certificó los resultados oficiales que dieron la victoria a Nicolás Maduro sin realizar ningún tipo de verificación transparente ni presentar cifras desagregadas, rechazando las evidencias presentadas por la oposición que mostraban claramente la victoria de Edmundo González Urrutia. De hecho, el papel de la sala electoral en unas eventuales elecciones presidenciales fue cuestionado incluso por el más alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina en estos momentos, Michael Cossack, que sugirió que las reformas en el terreno electoral en Venezuela deben incluir también a los miembros de esta sala, además del actual Consejo Nacional Electoral. Por otra parte, jueces del TSJ y tribunales inferiores han convalidado detenciones sin orden judicial, aceptando pruebas obtenidas mediante tortura y dictando medidas cautelares o prisiones preventivas que a menudo se convierten en puertas giratorias de liberaciones y nuevas detenciones contra personas u organizaciones percibidas como críticos del gobierno. Cuando la oposición logró la mayoría en la Asamblea Nacional durante el periodo 2016-2020, el TSJ emitió decenas de sentencias declarando en desacato a la Asamblea Nacional y anulando sus actuaciones, despojándola de sus competencias constitucionales, es decir, violando abiertamente la Constitución venezolana. Varios de sus miembros, como la actual presidenta Carislia Rodríguez y el magistrado Michael Moreno y otros, al menos 5 jueces supremos fueron sancionados por Estados Unidos en 2017 y después en 2024 por la emisión de estas sentencias fraudulentas contra la Asamblea Nacional Opositora y también por el fraude electoral de julio de 2024. Los magistrados también han sido acusados de acumular formidables fortunas producto de la venta de sentencias, negociados y el pago de sobornos para tomar decisiones alineadas con clientes o con el régimen, de acuerdo a diversas fuentes. Es muy posible que el interinato de Delcy vuelva a cometer el mismo error de nombrar aliados en esos cargos en lugar de abrir las postulaciones a miembros independientes, pero será una jugada que no será bien vista por los halcones de la Casa Blanca, que han venido tomando nota de las últimas designaciones, tanto en la Fiscalía como en la Defensoría, de personas que no garantizan la independencia judicial que Washington busca en estos momentos de la transición. La purga de Delcy avanza en medio de crecientes cuestionamientos sobre el desempeño del interinato en el terreno de los derechos humanos, por otro lado. Según informó el mes pasado la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, la represión contra personas o grupos percibidos como opositores continuó bajo las órdenes de Delcy Rodríguez. El organismo cuestionó que los responsables de crímenes de lesa humanidad sigan ocupando cargos de poder en el gobierno y en las fuerzas de seguridad. Expertos de las Naciones Unidas han exigido que el interinato desmantele o termine por desmantelar el aparato de inteligencia y seguridad montado durante la dictadura de Nicolás Maduro, el cual ha sido señalado por torturas y desapariciones forzadas. También se ha formulado denuncia de que Delcy utiliza foros interreligiosos y supuestos discursos de paz para intentar legitimarse mientras continúan las detenciones y no se atienden las demandas de justicia de los familiares de las víctimas. De hecho, el día de hoy el régimen se vio obligado a reconocer la muerte de al menos 5 presos en la cárcel de Yare II, producto de un motín por las condiciones infrahumanas que viven los detenidos en ese centro de reclusión. Y la organización no gubernamental Provea ha denunciado que el interinato mantiene el mismo patrón de ataques, descalificaciones y criminalización contra activistas y defensores de derechos humanos. Delcy podría pensar que la purga que actualmente está llevando a cabo contra todo lo que huela a Maduro y Cilia la va a poner en buenos términos con la administración de Donald Trump, pero según me dijo una fuente muy bien enterada en Washington, con quien hablé el día de hoy, el gobierno norteamericano conoce muy bien las jugadas
las intenciones, las triquiñuelas de Delcy y no está contento con ese desempeño. Básicamente, me dijo esta fuente, el gobierno de Trump le molesta que Delcy piense que se puede burlar de los Estados Unidos al realizar cambios en el sistema judicial y otras entidades gubernamentales que en realidad no son cambios, sino intentos para conservar, intentos maquillados para conservar el poder sin ceder un ápice. Es la misma estrategia que tenía Nicolás Maduro antes de ser capturado. Esta estrategia de Delcy le va a salir muy caro. Esto fue lo que me dijo el informante que actualmente asesora al gobierno de Estados Unidos en temas sobre Venezuela. En mi opinión, todas las decisiones que Delcy está tomando hasta ahora tienen el mismo carácter que tiene su interinato. Es decir, se trata de decisiones de corta duración, de duración temporal, porque la llegada de un nuevo gobierno democráticamente electo tiene o tendrá la potestad de cambiar el tablero de juego de forma radical para deshacer de una vez por todas los entuertos de un régimen que lucha con desespero para no convertirse en cenizas. Hasta aquí mi comentario. Y los vuelos desde Estados Unidos hacia Venezuela se reanudarán la próxima semana tras una interrupción de 7 años luego que aerolíneas como American Airlines comenzara a vender boletos para el primer vuelo de la ruta Miami-Caracas que saldrá el próximo 30 de abril. Una gran interrogante para muchos viajeros es cómo obtener nuevamente sus pasaportes y visas. Sin embargo, a pesar de que todavía no existe un consulado venezolano, por ejemplo en Miami, muchos expatriados afirman que el proceso de tramitación de documentos aparentemente ha mejorado. Muchos miembros de la diáspora radicados en Estados Unidos necesitarán renovar sus pasaportes venezolanos para poder ingresar al país, mientras que los ciudadanos de otras nacionalidades, como de Estados Unidos, por ejemplo, requerirán de visas. Una situación que genera inquietud en muchos, dado que durante años ninguno de los dos grupos ha tenido acceso a un consulado venezolano ni en Miami ni en cualquier otra ciudad de los Estados Unidos, ni tampoco a sus servicios de tramitación de documentos de identidad para viajeros. Varios migrantes venezolanos que han decidido recientemente autodeportarse de Estados Unidos, presionados por la política migratoria de la administración Trump, aseguran que no han podido partir hacia Venezuela debido a que no han logrado obtener pasaportes venezolanos vigentes. Y las firmas energéticas Eni de Italia y Repsol de España planean comenzar a exportar gas natural desde Venezuela a fines de 2031. Tras alcanzar un acuerdo con el interinato para reactivar un proyecto de gas estancado desde hace tiempo destinado a expandir la producción de un enorme yacimiento marítimo en el subsuelo venezolano. El acuerdo permitirá a las empresas duplicar con creces la producción en el yacimiento situado en el Golfo de Venezuela y exportar el combustible en forma de gas natural licuado desde una terminal flotante, según fuentes familiarizadas con el tema citado por la agencia Bloomberg. Eni y Repsol también recibieron garantías de que se les compensará por los miles de millones de dólares en gas que han extraído para Venezuela en el yacimiento a lo largo de los años, pero por los cuales nunca se les pagó de acuerdo a estas fuentes.